Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Hace poco publiqué un vídeo sobre Carlos III de Inglaterra. La reacción del público ha sido unánime. Me habéis pedido que investigue más. Sé que os ha dejado a todos alucinados, y yo el primero. Por eso hoy, atendiendo a vuestra petición, hago un especial. Hoy vamos a contar detalles muy interesantes sobre la vida de Charles. En este vídeo anterior os di a conocer un dato que nadie había dado hasta ahora. Y creo que es bastante importante. El actual monarca, Carlos III, parece mantener una filosofía que se contradice totalmente con todo lo que hasta ahora conocíamos a través de David Icke o Alex Jones, quienes siempre han denunciado y satanizado la imagen de la corona británica. David Icke asegura, ya lo sabéis, que son reptiles humanoides que se transforman, cambian de aspecto, cosa que yo no me creo. Literalmente, al menos, no me lo creo. Es decir, sí creo que existen indicios de una genética que se remonta desde los dioses ancestrales de Babilonia y Egipto, y que puede ser que hasta cierto punto algunas personas sensitivas puedan ver entidades reptilianas de cuarta dimensión, poseyendo el cuerpo de estos híbridos. Ahora, de eso a que son humanos capaces de mutar físicamente a bicharracos de 6 metros, lo siento, pero yo no me lo creo. Creo que eso es una fantasía y una exageración. Cada cual que piense a su manera. Yo esta parte no la compro. Ahora, que esta gente dice que comen pequeñines, ya sabéis, y que beben, ya sabéis. Todo esto reúne una amplia especulación. O sea, no existe una base demostrativa clara. Ahí está Arizona Wilder, Cisco Wheeler y muchas otras supuestas diosas madre que aseguran haber estado ahí. Pero yo, sintiéndolo mucho, tampoco me lo creo. No me creo prácticamente nada de lo que dicen. Creo que se trata de personas que han podido quizás ver algo, pero esto, el resto creo que es sugestión, mucha fantasía. Y lo digo porque desde una psicología básica se nota cuando alguien quiere llamar la atención centrándose solo en puntos escabrosos y morbosos con una marcada dramatización, pero sin ofrecer detalles precisos de cómo se han desarrollado esos hechos. Arizona Wilder habla de que vio a políticos y miembros de la realeza transformarse en reptiles, pero va directamente a contar sucesos sanguinolentos, sin entrar nunca en cómo llegó hasta ahí, qué hacía en el despacho del presidente tal o cual. Hay que tocar de pies en el suelo y veo muchas inconsistencias en estos testimonios. No veo coherencia. Ahora, el tema de hoy, Carlos III. ¿Cómo es posible que haya pasado desapercibido a la luz pública que este personaje, como os dije, ha dado varias conferencias hablando de su filosofía espiritual? Una doctrina secreta de lo oculto, basada en Rudolf Steiner y la antroposofía, la filosofía perenne. Una visión de la vida profunda sobre la compasión, la empatía, el cultivo del alma y sus necesidades. ¿Cómo es posible que David Icke no nos haya dicho nunca nada sobre esto? ¿Por qué? ¿Demasiado contradictorio quizás para que su tesis se sostenga? Vamos a ver, creo que en nuestro camino hacia la verdad debemos ser justos. Y eso implica contarlo todo, no dejarnos nada. Contarlo todo quiere decir lo bueno y lo malo. Lo que no se puede hacer es dejar de lado una cuestión porque nos chafa la guitarra de nuestras ideas o de nuestro discurso. David Icke creó su teoría reptiliana y asegura que la realeza británica hace sacrificios y los mete a todos en el mismo saco. Pero claro, si existen contradicciones, no las cuenta. Si el entonces príncipe de Gales tenía y tiene aún hoy una fundación de ayuda humanitaria para jóvenes, de esto tampoco se habla, ¿verdad? Una fundación llamada Prince Trust, que hace donaciones millonarias a colegios, institutos, distribuye alimentos para círculos desfavorecidos. Una fundación con profesores y terapeutas que facilitan ayuda psicológica a jóvenes con problemas o con minusvalías. ¿Por qué no contarlo? ¿Por qué mantener en secreto todo esto? Ni una palabra del tema. ¿Es justo? Y ojo, yo no estoy diciendo que Carlos III sea una gran persona, ni lo estoy defendiendo. Estoy exponiendo unos hechos de su vida que se han mantenido ocultos por parte de conspiranoicos, pero también la prensa lo ha ocultado. Yo no sé cuál es la verdad, ni sé
si Carlos III es de esta forma o de esta otra. Pero aquí hay unos hechos y hay que contarlos para que cada uno de vosotros se forme una idea. Parece ser que este hombre tiene una filosofía que no concuerda con una persona satánica que bebe sangre. Y ahora os voy a desvelar datos sobre su infancia que muy pocos conocen y luego os leeré parte de la conferencia que dio en 2006, donde vais a alucinar. Dio una conferencia en Alberta, en Canadá, para que luego podáis, por supuesto, juzgar por vosotros mismos. De hecho, os voy a poner un enlace en la descripción de este vídeo, los interesados, para que podáis leeros toda la transcripción literal de la charla que dio. Veamos, vamos a profundizar como me habéis pedido. Y voy a empezar por contaros su infancia. Aquí veréis detalles muy importantes en todo esto. Atención. Carlos nació a las 9:15 de la noche del 14 de noviembre de 1948. Sí, bajo el signo de Escorpio, con ascendente en Leo y la luna en Tauro. Su madre, Isabel II, tenía entonces 22 años. Acababa de parir a su heredero y se encontraba descansando en la habitación real del Palacio de Buckingham. Mientras, el bebé era embutido en sábanas blancas para fotografiarse junto a su abuela, la reina Isabel, y su abuelo Jorge VI. Nada más nacer, Carlos ya era propiedad pública. Mientras eso sucedía, el secretario particular de la reina, Thomas Harvey, pronunció estas palabras. Dijo: «Pobre pequeñito, 2 horas y media después de haber nacido, ya lo observa todo el mundo, pero con gran afecto y buena voluntad». Todos los ojos estaban puestos en el recién nacido. Muchas institutrices se hicieron cargo del pequeño la mayor parte del tiempo, mientras su padre Felipe de Edimburgo servía en alta mar y su madre Isabel atendía sus obligaciones reales. Su infancia fue, pues, solitaria y fría, con muchísimas atenciones materiales y ninguna emocional. Cuando Carlos cumplía años, ni siquiera estaban ahí los padres para celebrarlo, hecho que hacía estallar al niño en lágrimas por estas ausencias constantes, un año tras otro. Por contra, Isabel II fue una madre distante, fría, calculadora y nada cariñosa. Pero peor aún era su padre. Cuando Felipe regresaba de sus obligaciones militares, intimidaba a Carlos para que nadara, o cazara, o pescara, o se convirtiera en un hombre duro y recio como él. Pero el joven no mostraba interés ni en la caza, ni en la pesca, ni en los deportes. Por el contrario, se refugiaba en libros de poesía. Felipe era un cruel y sanguinario cazador. Mataba tanto tigres como elefantes como osos, todo tipo de animales, convirtiendo cada cacería en una carnicería despiadada. Carlos no lo soportaba, era un niño sensible, especialmente con los animales y la naturaleza. A raíz de estas discrepancias, Felipe acosaba y menospreciaba a Carlos constantemente, haciéndole la vida imposible. ¿Y qué hizo su madre? Nada, permanecer en silencio. Tan sensible era el niño que en una ocasión se cuenta una anécdota que entristeció a su prima, Pamela Hicks. Sucedió en Broadlands, en casa del tío de Felipe. Estaban los niños jugando cuando sirvieron fresas silvestres. Lo hacían sumergiendo las fresas en azúcar, sujetando por el tallo. Vieron que Carlos quitaba el tallo metódicamente a cada fresa y le gritaron: «No, así no, no les quites el tallo y sumérgelas en azúcar». La prima dijo: «El pobre niño estaba intentando colocarle de nuevo los tallos a las fresas». Fue algo triste y muy representativo de lo sensible que era. Las diferentes institutrices que desfilaban por el palacio describían a Carlos como un niño que se retraía fácilmente cuando lo gritaban. Era tímido y se encerraba en un mundo de fantasía. Leía muchos libros y dibujaba. Intentaba hacer sonreír a los mayores y complacerles con unos discursos a veces de fantasía, pero solo obtenía de los mayores desaprobación y gritos. En una ocasión, el primer ministro británico Winston Churchill dijo de él: «Es muy joven para estar pensando tanto». Cuando cumplió 8 años, se convirtió en el primer heredero al trono en ser educado fuera del palacio. Lo llevaron a la Hill House School en Knightsbridge, en Londres, donde sufrió bullying por parte de sus compañeros. Se reían de él por tener grandes orejas. Le ridiculizaban constantemente y le llamaban gordito. Carlos se pasaba tiempo llorando y abrazando un osito de peluche. Envió una carta a sus padres suplicándoles que le dejaran regresar, pero jamás le respondieron. Los maestros, además, le maltrataron físicamente cada vez que cometía algún error. Para más Inri, Carlos tenía una constitución física frágil y enfermiza. Sufría de
sufría de infecciones sinusales crónicas y fue hospitalizado para una amigdalectomía en mayo de 1957. Después estuvo semanas en cama enfermo de gripe asiática. Ninguno de sus padres fue a visitarle jamás. A nivel deportivo, Carlos no tenía talento ni para el rugby, ni para el fútbol, ni para el cricket y tampoco para montar a caballo. Todos le señalaban como un cero a la izquierda, un niño diferente, sensible y asustadizo. A los 21 años, un periodista le preguntó qué había sentido cuando se había enterado que sería el heredero al trono. Y Carlos respondió: creo que es algo que te golpea como un entendimiento inexorablemente horroroso, pero poco a poco comprendes que tienes también ciertos deberes y responsabilidades. La peor época de su vida llegó cuando su padre le obligó a ingresar en Gordonstoun, una academia a la que había ido su padre de joven. Estaba al noroeste de Escocia, un lugar terrible, con una disciplina durísima. Ahí Carlos sufrió un calvario al que describió como una sentencia en prisión. La disciplina en Gordonstoun se basaba en retos físicos, ponían al límite al joven para fortalecer su carácter. De noche debían dormir con las ventanas abiertas todo el año. Nada más levantarse debían salir a correr antes del desayuno, seguido de un baño con agua helada. En esa academia estaba permitido el maltrato y el hostigamiento sistemático a los novatos. Los jefes de dormitorio la tomaron con Carlos y le hicieron de todo, desde pegarle, reírse de sus orejas o levantarlo de madrugada y meterlo desnudo bajo una ducha con agua fría. Los compañeros le maltrataban porque, sabiendo que era el heredero a la corona, no podían permitirse la debilidad de adularle. Por eso actuaban así, actuaban al revés, maltratándolo. Carlos jamás trató de defenderse, ni siquiera reaccionaba. Descargaba su rabia y su dolor en las cartas que enviaba a sus padres, suplicándoles regresar a casa, pero que jamás escucharon sus quejas, sus súplicas. Carlos era un alumno de lento aprendizaje, pero destacó en artes, interpretación, teatro, música, cerámica, artes plásticas, poesía. Y a nivel deportivo, bueno, finalmente, y después de muchos años de esfuerzo, logró destacar muy bien en pesca y tiro al plato. A los 13 años le obligaron a disparar contra un venado y sufrió horrores al ver luego cómo lo destripaban para comérselo los asistentes. La historia es mucho más larga, pero lo voy a dejar aquí solo para que podamos hacernos una idea de su perfil, de su personalidad. Un hombre que no encajaba para nada como heredero de un reino y que además detestaba ser el centro de las miradas de todo el mundo. Lógicamente, ahora entendemos la mala gana con que Carlos III asumió el trono, después de 70 años de espera. ¿Quién querría ser rey a esas edades después de toda una vida a la sombra de su madre? También se ha dicho que Carlos sufre de lo que se llama el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y que es muy quejica y quisquilloso. Bueno, ahí está la frase que dejó su prima Pamela Hicks: él nunca ha podido dejar nada pasado en el pasado. Así que nada de extraño tiene que tenga el TOC. Hay que decir a todo esto, para que un poquito nos hagamos una idea de la figura de Carlos III, la verdadera figura de Carlos III. En unas declaraciones bastante recientes, creo que fue en 2021, cuando su hijo, el príncipe Harry, dijo: mi padre y mi hermano están atrapados y no pueden salir de ahí. Atrapados, dice, por una institución, por la institución, entre comillas. Dice: siento auténtica compasión por ellos. Estas son declaraciones muy directas y muy contundentes. Bueno, luego, como nota final, os prometí un extracto de su filosofía. Lo que dijo Carlos III en su conferencia en Alberta, en Canadá. Esto fue en 2006. Os leo un fragmento. Dijo: para mí, las enseñanzas de la tradición sugieren la presencia de una realidad que puede generar una verdadera integración. Y es esta realidad la que se puede contrastar con gran parte de la obsesión del modernismo por la desintegración, la desconexión y la deconstrucción, lo que a veces se denomina el malestar de la modernidad. Separado de raíz de lo trascendente, el modernismo se ha desarraigado y se ha separado a sí mismo,
y por tanto a todo lo que cae bajo su esclavitud y aquello que integra, aquello que nos permite volvernos hacia lo divino y reconectarnos con él. Durante muchos años he intentado, a menudo frente a críticas y burlas implacables, llamar la atención sobre algunos de los elementos de esta crisis y sobre las formas en que se vinculan con los valores convencionales. A veces, cuando estoy de humor optimista, me alienta a creer que podemos recobrar el sentido a tiempo y cambiar nuestra forma de ser antes de que circunstancias catastróficas nos obliguen a hacerlo. Pero me temo que no siempre comparto este punto de vista. A menudo me encuentro convencido de las advertencias dadas no solo por Sir Martin Rees, sino también, por supuesto, por sabios y místicos de todas las religiones y de todos los tiempos. Advertencias sobre la llegada de una edad oscura, una era en la que nuestra ignorancia y arrogancia, una combinación peligrosa sin duda, nos llevarán, de hecho, puede que ya nos hayan conducido hacia la catástrofe. Los ejemplos actuales de pestilencias, inundaciones, hambrunas, tormentas y perturbaciones climáticas son sin duda prueba suficiente. Como mínimo, parecen predecir condiciones de desequilibrio y falta de armonía crónicas, que sin duda formarán parte tanto de nuestra condición interior como exterior. En todo esto, la práctica de la ciencia moderna ignora, más o menos, la cuestión de cuál es el objetivo y propósito último de la inteligencia y el conocimiento. La ciencia materialista supone, más o menos, que una expansión exploratoria continua y progresiva del conocimiento del mundo físico conducirá inevitablemente a un fin deseable en el que todos, excepto unos pocos, se resolverán. Observo, sin embargo, que lo hace a pesar de una evidencia muy considerable de que no lo hará. De hecho, nuestra ignorancia en estas materias me parece directamente proporcional a nuestra obsesión por la información. Más que nunca tenemos información de todas partes y sobre todo, y está disponible para nosotros literalmente con solo presionar un botón. Pero la información, que a menudo parecería por sí misma, no es conocimiento, y el conocimiento no es sabiduría. No nos falta información, pero con la pérdida de los valores y principios de los que habla la tradición, perdemos el contacto con esa sabiduría perenne a la que está dedicada esta conferencia. Esto me recuerda aquellas líneas proféticas de T.S. Eliot. ¿Dónde está la vida que hemos perdido al vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Los ciclos del cielo en 20 siglos nos alejan de Dios y nos acercan al polvo. Bueno, amigos, ya lo veis. ¿Quién ha hablado de esta profundidad, de este pensamiento tan exclusivamente refinado hacia el equilibrio, hacia la espiritualidad, la sensibilidad y la empatía hacia el ser humano? La devoción por el alma humana. Podéis leeros esta conferencia de Carlos III con el link que os dejo en la descripción del vídeo, para que podáis analizarlo con lupa, si queréis, cada palabra y cada expresión que pronunció. Moraleja final de esta historia, amigos. Hay mucha prisa por sentenciar, señalar y juzgar. Sin datos, sin disponer de datos. Y esto no debería ser así. ¿Qué pasa ahora si nos damos cuenta que este hombre quizás no sea tan malo como nos han dicho? ¿Qué pasa ahora si vemos que Carlos III pueda ser un mandao más, otro súbdito más de un poder llamado Illuminati o como querráis? ¿Qué pasa si las familias más poderosas, Rothschild, Rockefeller, Bilderberg, son quienes manejan realmente los hilos y le han dirigido la vida a Carlos? Los que decidieron si debía casarse con Diana para engendrar herederos, etc. El problema es que hay muchas cosas que no sabemos de cómo funciona este organigrama. Y tampoco sabemos hasta qué punto todos están de acuerdo con la manipulación y el control de la humanidad. Yo no sé cómo es Carlos III, ni tampoco voy a hacer conjeturas, pero sí estoy convencido de que no es como nos han dicho que es. Y que no podemos meter a todos en el mismo saco. Hay matices. Y ignoramos esos matices por nuestra prisa, por señalar sin disponer de datos. Y creedme, amigos, que cuando acusamos a alguien sin datos, sin pruebas, nos apresuramos a acusar, a señalar, estamos incurriendo en un delito kármico espiritual que pagaremos con un elevado precio. Debemos estar muy seguros antes de acusar y de señalar. Muy seguros, porque si esa persona a la que hemos estado acusando y le hemos enviado energía negativa mentalmente durante tantos años, resulta que al final es inocente,
incurriremos, repito, en un delito espiritual profundo. Y esto lo hemos visto muchísimas veces. Luego nos quejamos en muchísimas ocasiones de, oh, tengo este problema, me ha salido este mal. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros enviando hacia los demás? Amigos, es lo que luego recibimos hacia nosotros. Mucho cuidado con eso, muchísimo cuidado. Por eso creo que es importante estos vídeos que estoy haciendo sobre Carlos III. No estoy diciendo con esto que sea un santo, no estoy diciendo con esto que yo lo esté defendiendo. Amigos, quitaos de la cabeza eso. Estoy diciendo que los hechos, de momento, parecen sugerir que este señor no es lo que nos han dicho que es. Simple y llanamente. No nos radicalicemos. Abramos la mente a todas las posibilidades y no creamos en nada. Estar abierto a todo y no creer en nada. Espero que este vídeo de hoy os haya resultado interesante. Un abrazo para todos. Chao.